En el libro de Josué, gloria al Señor Jesús. Josué vamos a leer. El año pasado les prometí que este año les iba a predicar sobre la tercera generación. Así que voy a terminar esta serie de mensajes hoy. Gloria a Dios. Josué, vamos a leer el capítulo 2. Josué capítulo 2. Aleluya. Jueces, vamos a leer. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer Jueces, el capítulo 2, desde el verso 6 al verso 10. Gloria a Dios, aleluya. Jueces, capítulo 2, desde el verso 6 vamos a leer hasta el verso 10. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella región, vamos a leer juntos el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza, hermano. Gloria al Señor. Quiero estar en tu presencia. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos con este coro a entrar en la presencia de Dios, en este ambiente espiritual donde no nos vamos a distraer, a poner nuestros sentidos a la palabra de Dios. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Quiero estar en tu presencia. Sí, Señor, aleluya. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito
aleluya. Tome asiento, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es la generación, los que nacieron en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Pero antes de ellos habían pasado 2 generaciones. La primera generación fue la generación de los esclavos libres, de los que salieron de la tierra de Egipto, pero tristemente no pudieron llegar a la tierra de Canaán, porque en sus corazones, dice Esteban, se volvieron a Egipto. En cada problema, en cada situación, siempre estuvieron quejándose contra Moisés, contra Dios, y por eso Dios decidió dejarlos en el desierto. En el libro de Números, el capítulo 14, hablando de el juicio que hace Dios hacia esta generación, Números capítulo 14, el verso 20 dice: entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Entonces la generación de esclavos quedaron tirados sus cuerpos en el desierto durante los 40 años que estuvieron dando vueltas. Solamente Josué y Caleb y los nuevos, los nacidos en el desierto, de 20 años para arriba, sobrevivieron de esta generación. Y estos entonces fueron los que formaron parte de la segunda generación, la generación de los conquistadores. Estos conquistadores fueron liderados, capitaneados por Josué. Todo el discurso que Moisés dio a esta generación, un discurso de despedida, es lo que se halla en el libro de Deuteronomio. Ellos escucharon de los labios de Moisés un recordatorio de la ley, un llamado a la obediencia mezclado con experiencias de la generación pasada, de la generación de sus padres. Deuteronomio capítulo 4, el verso 4 dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todavía estáis vivos hoy. O sea que todo este discurso que hizo Moisés eran a esa nueva generación, los que habían nacido en la libertad, los que habían nacido allá en el desierto y ahora estaban listos para conquistar la tierra que Dios les había ofrecido. Obviamente tenían otra mentalidad, tenían otra manera de ver las cosas y ahora se disponían para conquistar. Liderados por Moisés, por Josué, pelearon batallas, conquistaron reinos, vieron milagros de Dios, nacieron en la libertad, eran diferentes. Habíamos dicho que estas personas se pueden comparar con la generación que nace en un hogar cristiano, con aquellos que ya no vieron, que ya no nacieron bajo las cadenas del licor, que no nacieron con la esclavitud del pecado en ellos, de andar metidos en el vicio, en el mundo, sino que Dios les dio la bendición, el honor, el privilegio de nacer en una cuna cristiana, de nacer en un hogar donde se alaba a Dios, donde se conoce a Dios,
Obviamente sus actitudes, su manera de ser, su manera de pensar es diferente porque ha nacido en un círculo cristiano, en un círculo espiritual. Pero entonces, esta generación, la generación de los conquistadores, también pasaron y salió otra generación, los hijos de los conquistadores. Los hijos de los conquistadores, aquellos que ya nacieron en la tierra de Canaán, aquellos que heredaron lo que sus padres conquistaron. Estos eran los hijos de los esclavos o los nietos de los esclavos. Aquellos que Dios había libertado de Egipto, ahora los nietos estaban disfrutando, estaban viviendo, estaban heredando lo que Dios había prometido. La tierra de Canaán, donde según una manera de decir era una tierra de abundancia, era una tierra de bendición, donde la leche y la miel fluían como el agua. Nacieron entonces en un ambiente diferente, no conocieron muchas cosas, y es triste lo que la Biblia entonces nos habla de esta nueva generación, la generación que se levantó en la abundancia, la generación que se levantó en la bendición, la generación que recibió las promesas de Dios cumplidas en ellos. Tristemente vemos que esta generación no se mantuvo fiel a Dios. El libro de Jueces entonces nos presenta dos razones fundamentales. Podemos mencionar otras también, pero las dos razones que nos da el libro de Jueces en el verso número 10 dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Era una generación entonces, como primera cosa, que le faltaba conocimiento de Dios, conocimiento de lo que Dios había hecho. Era una generación que simplemente heredaron lo que sus padres les dejaron, propiedades, viñas, casas, pueblos conquistados, pero parece ser que no heredaron lo más grande en la vida, lo que se necesita saber. No heredaron el conocimiento de saber quién es Dios y qué Dios podía hacer por ellos, qué Dios había hecho por sus antepasados. Simplemente heredaron los bienes materiales. El discurso de Moisés en el libro de Deuteronomio fue un discurso muy largo, un discurso muy grande a sus padres. Parece ser que Moisés vio como la preocupación en su despedida de tratar de traspasar todo lo que él sabía, todo lo que él había vivido, todo lo que él había visto, lo traspasa a la generación de los conquistadores. Por eso es que el libro de Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, quisiera que veamos tres cosas fundamentales que Moisés le dice a la generación de los conquistadores, a la generación que iba a conquistar la tierra de Canaán. En el capítulo 6, Moisés él mismo acude a una herramienta muy indispensable y necesaria para el aprendizaje. Y esa herramienta necesaria para el aprendizaje es la repetición. Repetir y repetir y repetir hasta que el conocimiento, hasta que las enseñanzas se plasmen en la persona, las haga suyas y luego las pueda traspasar y luego las pueda vivir. En el capítulo 6 de Deuteronomio
dice en el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en todas tus puertas. A Moisés le preocupaba esa generación. A Moisés le preocupaba que la gente que él dejaba estése convencida, estése segura de quién era Dios. A Moisés le preocupaba que esa generación aprendiera en su corazón quién era Dios, pero no solamente eso, sino que se lo traspasaran a sus hijos. Y que se lo repitieran día y noche, y al acostarse y al levantarse, y que lo escribieran en las puertas de su casa, y que las hablaran de ellas estando por el camino, donde quiera que ellos vayan, que les digan a sus hijos quién era Dios. Una preocupación de un anciano que había visto de todo. Una preocupación de un anciano experimentado. Una preocupación de un anciano que había vivido las experiencias con Dios. Todo el discurso de Moisés a esa generación está en el libro de Deuteronomio. Pero ¿qué pasa con Josué cuando él se despide? Josué, que había liderado entonces a esa generación de conquistadores, antes de morirse él también se despide de ellos. Pero la despedida de Josué se resume en 2 capítulos. Josué, el verso 23, el capítulo 23 y el capítulo 24 es la despedida de Josué. Qué gran diferencia. Mientras que Moisés, todo lo que él repite está grabado en un libro, en el libro de Deuteronomio. Josué solamente tiene 2 capítulos de despedida a la generación que ya estaba en la tierra de Canaán. Nos hace falta entonces, es necesario repetir y repetir y volver a repetir lo que nosotros sabemos de Dios, lo que nosotros conocemos de Dios a la nueva generación que se está levantando. No importa que sonemos canzones, no importa que sonemos repetidores, hay que repetir y repetir y enseñarle a la nueva generación quién es nuestro Dios. Hay que decirle a nuestra generación que Él tiene poder para hacer las cosas. Aleluya. Y no limitarnos a una sola vez, no limitarnos a 2 veces. Las compañías de publicidad, el telemarketing, saturan la mente de los ciudadanos para poder vender las cosas, no una vez, no 2 veces, todos los días. La publicidad satura al individuo de tal manera que lo convence de una necesidad que él no tiene, que lo convence para llevarlo a una tienda a gastar dinero que él no tiene necesidad de hacerlo, porque lo están bombardeando todos los días, que compre, que gaste el dinero, que necesitas esto y aquello, cuando realmente no lo necesita. Ellos han encontrado la fórmula, cómo convencer a la gente de algo: repetir, repetir y repetir. Y la palabra de Dios entonces, por medio de los labios de Moisés, acudió a eso, a repetir. Por eso, hermanos, a la nueva generación, a nuestros hijos, a los que nos rodean, tenemos que repetirles las cosas de Dios. Todos los días hay que repetirles a nuestros hijos que tienen que orar a Dios. Hay que repetirles a nuestros hijos que tienen que leer la palabra de Dios. Hay que repetirles que hay que ir a la iglesia. Hay que repetirles y repetirles. Escribe versículos en tu casa.
No pongas cuadros que adornen tus paredes. Adorna tus paredes con la palabra de Dios. Porque hay muchos cuadros bonitos, pero no dicen nada. Pero yo te invito en esta tarde a que satures tu hogar, a que satures tu vida con la palabra de Dios, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros creemos. Hay que insistir, hay que repetir hasta que la palabra de Dios pueda plasmarse en la vida de nuestros hijos y puedan ellos sentir la necesidad de buscar a Dios con todo el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Y a la nueva generación yo le digo: llena tu Facebook de la palabra de Dios. Llena tu iPod, tu iPad, tu teléfono. Todo llénalo de la palabra de Dios, para que no se te olvide quién es tu Dios. Aleluya, aleluya. Usa tu Facebook, usa tu Instagram, usa tu Twitter. Todo debe de hablar de ese Dios. Todo debe de hablar de nuestro Dios. Tenemos que saturarnos, hermanos, de las cosas de Dios, para que entonces eso forme parte de nosotros. Cuando ya algo forma parte de nosotros, ya no nos queda difícil, nos queda duro perdernos un servicio. Porque ya tenemos algo dentro de nosotros. Ya tenemos una necesidad en nosotros. Cuando ya hemos plasmado la oración como parte de nuestras vidas, no podemos pasar de orar un solo día, porque tenemos la necesidad de buscar a Dios. Aleluya. No sé por estos lados, pero en los estados donde pastoreamos, hay templos muy grandes, hay templos muy hermosos, que gracias a Dios nosotros los estamos comprando, pero son templos vacíos. Los que están allí no son la gente joven, son los ancianos de la generación pasada. Y uno se pregunta: ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la nueva generación? Porque los hijos de ellos no están en el templo. Porque los hijos de ellos no están con sus padres. Posiblemente están en otros movimientos, pero no están ahí en la cuna que los vio nacer. No pudieron traspasar. No les dieron el conocimiento. No optaron por la estrategia bíblica de repetirles por la mañana, de repetirles por la noche, de hablar con ellos andando por el camino, de sentarse con ellos a hablar de Dios. Tal vez lo hicieron, pero no en la medida de plasmar en ellos las cosas de Dios. Oh, hermanos, y yo creo que las cosas de Dios no se deben tomar muy fácil. Las cosas de Dios no las podemos tomar como algo de que si me queda tiempo, si puedo, o mañana le digo: tienes que hacerlo hoy. Tienes que hacerlo hoy. Aleluya. Si no dedicamos de nuestro tiempo a insistir en la vida de nuestros hijos, a amar y a servir a Dios, terminaremos entonces con una generación que no va a conocer a Jehová ni la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. No hay mejor testimonio para nuestros hijos que lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cuéntale cómo te salvó. Cuéntale cómo un día Él te sacó del alcoholismo. Cuéntale cómo un día Él te sacó de la vida promiscua, para que Él conozca y sepa quién es Dios. Aleluya. Necesitamos que nuestros ancianos, los que nos están formando, que nos están enseñando la palabra de Dios,
Necesitamos que nos repitan lo que ellos saben de Dios. Necesitamos que ellos nos insistan en la manera, en el proceder, en el conocimiento de Jehová, para que eso se plasme en nosotros. Oh, yo le doy gracias a Dios. Y lo voy a decir públicamente. Yo le doy gracias a Dios por nuestro misionero, el hermano Eliseo Duarte. Hemos escuchado muchas enseñanzas de él. Y a veces pareciera ser que es lo mismo y lo mismo. Oh, qué aburrido. No, necesitamos que nos repita y nos repita hasta que se nos plasme en la vida. Aleluya. Hasta que entendamos, hasta que podamos ver todas las verdades de la Biblia. Aleluya. A veces yo veo en él como ese espíritu de Moisés, de que ya va a dejar esta generación, de que hay una nueva generación que se está formando, que se está levantando, y como que se ve en él que la nueva generación sepa quién es Dios, tenga el conocimiento de Dios, para que pueda levantar a otras generaciones. Aleluya. Podemos darle gracias a Dios por todos esos ancianos, por todos esos formadores que tenemos en medio de nosotros, que nos repiten, que nos hablan, que nos predican la palabra de Dios. Aleluya. Porque somos la nueva generación, en una generación saturada por el pecado, saturada por la publicidad, saturada por el sexo ilícito, por la promiscuidad, por las relaciones prohibidas. Han saturado tanto el medio ambiente que ya están logrando convencer aún a aquellos que profesaban el nombre de Dios. Están empujando y empujando hasta hacer oír su voz. Están empujando y empujando, reclamando derechos. Qué bueno que nosotros, hermanos, estemos convencidos que mientras más hablemos de Dios, mientras más prediquemos de Dios, estamos empujando y empujando, diciendo: no, esta es la verdad de Dios. Aleluya. Aleluya. Hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir que Dios es un Dios santo. Hay que repetir que Dios condena el pecado. Hay que repetir que Dios busca vidas que se aparten del pecado y vivan solamente para Él. Aleluya. Aleluya. La segunda cosa entonces que Moisés les dice a esta generación en el capítulo 6, y es lo que Jesucristo le llamó el primer mandamiento. El versículo que nos conocemos todos, lo sabemos de memoria. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Por primera vez en la Biblia se habla de un monoteísmo estricto, de que hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Y aunque fue escrito, aunque fue dicho en un contexto lleno de idolatría, sin embargo el sentido, el significado sigue siendo el mismo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Eso significa que Él es un Dios indivisible. Eso significa que Él es un Dios único. Eso significa que no hay ni dos ni tres, sino solamente uno. Gloria a Dios.
Y yo creo, hermanos, que en este tiempo en que estamos viviendo, hay movimientos de todo gusto y de todo sabor, de todo color. Porque no tienen esta verdad. Porque no tienen esta sana doctrina. Es que el que no tiene a Jesucristo como Dios, como el gran fundamento, todo lo que se levante encima de eso tiene sus cosas malas. Todo lo que se levante de eso siempre tiende a estar mal construido, porque el fundamento que es Jesucristo, que es Dios, no es el fundamento de ese movimiento. Por lo tanto, si el fundamento está mal, lo que se levante encima de ese fundamento va a estar mal. Va a tener una mezcla, va a tener diferencias. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro en nuestros días y enseñárselo a nuestros hijos. No somos iguales a los demás movimientos. No nos parecemos. Hay una gran distancia de diferencia con ellos. Somos la iglesia que habla, que predica el nombre de Jesucristo. Somos la iglesia que define a Dios como Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. No importa que canten los mismos coros. No importa si saben los coros de Marcos Guido, no importa, somos diferentes. Aleluya, aleluya. No creen igual. Por eso a mí me parece raro que alguien que conoce el nombre le dé lo mismo ir a otra iglesia donde no creen como nosotros. La pregunta es, ¿tienes claro qué es lo que creemos? ¿Sabes bien qué es lo que creemos? Es necesario que tengamos bien definido lo que creemos y que sentamos celo por nuestra doctrina, porque Dios es un Dios celoso. Aleluya, aleluya. Tenemos una doctrina elegante, tenemos una doctrina hermosa, tenemos una enseñanza que le da estructura a nuestra vida, le da estructura a nuestra iglesia. Tenemos una enseñanza que no viene simplemente por el profundo estudio, viene por revelación. Porque te aseguro que muchos teólogos estudian y estudian, pero siguen terminando con 3. Pero el que tiene la revelación siempre terminará con 1 por todos lados. Aleluya, aleluya. Oh, gracias a Dios por haber iluminado nuestra mente, nuestro conocimiento. Es que, hermanos, Jesucristo lo dijo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea que esto no es, hermanos, por una profundidad de estudio. Es una revelación de Dios. Y vean, hermanos, tan sencillo como esto, yo creo que hemos tenido experiencias. Uno le puede tratar de explicar y explicar y explicar y enseñar a alguien que Jesucristo es Dios, pero él no va a ver por otro lado sino 2 o 3, porque Dios no le puede revelar. Pero a veces uno se le enseña a otra persona 2, 3 versículos por ahí. Ah, sí, ya entendió. Ahora sí entiendo que Jesucristo es Dios, porque Dios se lo reveló en ese momento. Aleluya. Es una revelación que viene de parte de Dios. Porque, hermanos, cuando uno lee el lenguaje de Jesús con el Padre, no hace falta tener ninguna revelación para ver que hay 2 hablando ahí. Si uno lee eso,
el sentido común. No, pues ahí se ven dos. Pero cuando Dios le revela algo, el sentido común desaparece. Porque ya es una iluminación del cielo al conocimiento de la persona, en la que llega a entender esa profundidad, ese escondido que está ahí, de saber quién es el que habla, quién es Jesús. Esto más o menos puedo yo acudir a pensar de que es cuando a una persona se le predica el evangelio. ¿Quién no conoce la historia de la cruz? Hollywood se ha encargado de llevarlo a las pantallas gigantes. La pasión de Cristo. Llega Semana Santa en todos los cines, las películas de Cristo y todo lo demás, y se ve a Cristo y Cristo crucificado, lo mata, la gente entra, sale hasta llorando, pero se convierten al Señor. ¿Quién no conoce la historia de la cruz entonces? Pero verdad que cuando una persona es salva, esa historia de la cruz produce un efecto especial en su vida. Es como que los cielos se abren. Es como que algo llega a la vida de la persona, y eso que tal vez yo no lo puedo explicar, no tengo palabras para explicarlo, es lo que yo le llamo la iluminación del conocimiento en la vida de esa persona, en la que llega a entender que es un pecador y si no se arrepiente está perdido. Pero eso lo hace Dios. Porque muchos oyen evangelio, pero no les sucede nada. Así que si tú estás aquí en esta tarde, has entendido dos revelaciones. La primera, que eras un pecador y que estabas perdido. Y la segunda, que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Esto es algo que viene directamente de los cielos. Es un rayo de luz a la mente del ser humano. Oh, hermanos, porque uno sí que le ha gastado tiempo a alguien y ve que nada, y nada, y nada. Pero cuando Dios le quiere revelar su evangelio, oh, eso es un milagro realmente, hermanos. Es un milagro poder venir a la iglesia y poder levantar las manos y poder cantar algo que nunca hacía en su vida. De pronto estaba detrás de los ídolos, estaba detrás del vicio, y de un momento a otro, en un instante, no se sabe cómo ni cuándo, Dios salva a esa persona. Es que eso es para que no pensemos que somos nosotros. ¿No nos ha pasado a veces? No sé, a los pastores. Uno está evangelizando a una familia y está ahí, y ahí. Y no pasa nada. Pero menos pensado, aparece otra familia que uno no sabe ni de dónde vino. Y llega a la iglesia y Dios la salva y se congrega ahí, se queda ahí. Es como que Dios dice: es que no eres tú, soy yo el que salvo, soy yo el que revelo, soy yo el que le salvo. Aleluya, para que nadie se gloríe. Pero hay que hacer el trabajo. Dios quiere que hagamos algo. Aleluya, aleluya. Así es Dios. Así es Él. Y nos deja con la boca abierta. Aleluya. Tercera cosa, en el capítulo 6 de Deuteronomio se exhorta a la obediencia. Y todo el libro de Deuteronomio tiene expresiones como estas: cuídate de no olvidar, cuídate de cumplir, cuídate de poner por obra. Moisés repite mucho esa expresión: cuídate, guárdate, no te olvides.
Él hace como ese énfasis en la obediencia a la generación de los conquistadores. O sea, aprende a ser celoso, obediente a las cosas de Dios. No permitas que el pecado entre a tu vida. No permitas que el pecado entre a tu hogar. Cuídate, cuida tu hogar, cuida tu vida, cuida donde estás metido en el internet, cuida los programas que ves, cuídate de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios quiere una obediencia completa y absoluta. Aleluya. Él quiere una entrega de 100% a Él. Que todos nuestros sentidos, que toda nuestra vida sea solamente para agradarle a Él. No es una opción. Si quieres o si puedes. Sino que es una orden. Es una orden. Y cuando Él ordena, no podemos objetar. ¿Qué argumento podemos inventar? Porque es que nosotros, seres humanos, somos muy buenos para argumentar. ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué tengo que ir acá? ¿Y por qué tengo esto y este otro? Dios dice, simplemente hazlo porque yo soy Dios. Aleluya. Aleluya. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En la obediencia entonces está enmarcado, está integrado el saber quién es Dios, el saber quién es Él, amarle y servirle. Aleluya. Entonces esta generación, la generación que nació en Canaán, como dice la palabra de Dios, era una generación sin conocimiento. Después que sus padres mueren, parece ser que no insistieron, parece ser que no repitieron. No fueron insistentes en traspasar el conocimiento que ellos tenían en la vida de sus hijos. Y se levantó otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Y se volvieron idólatras. Qué triste. La segunda cosa de esta generación es que nacieron en la comodidad y en la abundancia.